Vamos al contenido número 2 de la unidad número 2 para séptimo grado, las propiedades de la suma de los números enteros. Bien, vamos a ir explicando lo que son las diferentes propiedades y luego vamos al final determinar qué propiedad es cada ejemplo que aparece acá. Ejemplo 4, 5, 6 y 7. Bien, iniciamos acá. Las propiedades que cumplen la adición de los números enteros se encuentran. La propiedad clausura. ¿En qué consiste? Bueno, la suma de dos números enteros es siempre otro número entero. Es decir, si A, que pertenece a los enteros, y B pertenece a los enteros, entonces al sumar los dos números, siempre me va a dar un número entero. En eso consiste, es decir, que al sumar dos números enteros, siempre el resultado me va a dar otro número entero. Así de sencillo. Vamos entonces con el elemento neutro. Ahora, ¿en qué consiste? Bueno, dice acá que la suma de cualquier número entero con el cero da como resultado el mismo número entero. El cero recibe el nombre del elemento neutro o módulo de la adición. Bueno, veamos, dice acá que existe el número 0 que pertenece a los enteros, tal que 0 más a es igual a más 0, que este resultado nos va a dar el valor de a para todo a que pertenezca a los números enteros. Siempre al sumar un número entero, por ejemplo, yo tengo más 5 y le voy a sumar 0, el resultado que me va a dar el mismo número, ¿ya? Al sumar. Entonces ya sabemos que el 0 es el elemento neutro o el módulo de la adición. Igual acá, fíjate, yo por ejemplo voy a sumar menos 4 con menos 2. Entonces, como son enteros negativos, los voy a sumar. 4 más 2 son 6. Entonces, el resultado es menos 6. ¿Y menos 6 es número entero? Sí. Entonces, esta es la propiedad de clausura. Esta es la propiedad neutro, del elemento neutro. Vamos al inverso aditivo u opuesto. Nuevamente, leamos. Dice, para todo número entero existe otro entero que al sumarse da como resultado el elemento neutro. ¿Y cuál es el elemento neutro? El elemento neutro es 0, ¿ya? Entonces, para todo a que pertenece a los números enteros, existe menos a que pertenece a los enteros. Tal que a sumar esos números opuestos, ¿ya? De forma a más menos a o menos a más a, el resultado nos va a dar 0, es decir, el elemento neutro. En otras palabras, fíjate, si yo tengo más 5 y le voy a sumar su opuesto, 5 menos 5, ¿qué me da? Me da el elemento neutro, es decir, 0. En eso consiste el inverso aditivo u opuesto. Vamos a la propiedad conmutatividad o conmutativa. El orden en que se realiza la suma de dos números enteros no altera el resultado. Si A y B, que son números enteros, ¿verdad? Entonces A más B va a ser igual a B más A. Por ejemplo, tengo el más 3 y le voy a sumar, por ejemplo, un negativo. Por ejemplo, el menos 7. Recordemos que como son signos contrarios, el resultado, ¿verdad? Va a ser negativo porque tiene mayor valor absoluto. Entonces, el resultado que me va a dar aquí es menos 4. Pero ¿qué sucede si yo hago esto? ¿Ya? Menos 7 más 3. ¿El resultado cuál va a ser? Va a ser el mismo, menos 4. Es decir, si yo intercambio de lugar los sumandos, el resultado siempre va a ser el mismo, no va a alterar. En eso consiste la conmutatividad. Y la asociatividad es que al agrupar los sumandos de diferente forma, siempre se obtiene el mismo. Entonces acá, en la asociatividad, cuando tengo 3 o más números enteros, se va a resolver esa propiedad. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta en qué consiste cada una de ellas,
Vamos a determinar qué propiedad está siendo representada en los ejemplos 4, 5, 6 y 7. Bien, nos dice el ejemplo 4. Menos 3 más 0 es igual ¿a qué? Es igual a menos 3. Entonces, analizando la propiedad que se cumple es que la suma de menos 3 con 0 sigue siendo ¿quién? Sigue siendo menos 3. Entonces, esta es la propiedad de la existencia del elemento neutro para la suma de enteros. Entonces acá, elemento neutro. Esta es la propiedad que se ha aplicado. Acá está, mira, todo número al sumar 0 siempre me va a dar el mismo número. Aquí está. Vamos al ejemplo 5. Mira, más 4 más menos 8 es igual a menos 8 más 4. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que hemos intercambiado los sumandos. Entonces, como dijimos acá, en la propiedad conmutativa, el orden en que se realiza la suma de los números enteros no altera el resultado. Si se cambia el orden de la suma, se sigue obteniendo el mismo resultado. Y esta es la propiedad conmutativa. ¿Ya? Vale. La propiedad conmutativa. Y vamos con el ejemplo 6. Menos 3 más menos 1 debe ser un número entero, ¿verdad? El resultado. Entonces, analicemos la propiedad que se cumple, que debe ser un número entero. Si menos 3 es entero y menos 1 es un número entero, la suma de ellos debe ser entero. Entonces, la propiedad es la propiedad clausura. Aquí está, la propiedad clausura. Porque al operar esto, me va a dar un número entero. Y el ejemplo 7, vemos que dice menos 3 más menos 4 más menos 1 es igual a más 3 más menos 4 más menos 1. Fíjate, acá los primeros dos se han agrupado y en este caso los últimos dos se han agrupado. Entonces aquí dice que al agrupar los sumandos de diferentes formas siempre se obtiene el mismo resultado. ¿Qué propiedad es? ¿Verdad? Sin importar la forma en que se agrupan los términos en una suma, el resultado sigue siendo el mismo. Entonces esta es la propiedad asociativa. Vamos a colocarlo acá. Propiedad asociativa. Bien, así hemos terminado este contenido de las propiedades de la suma de los números enteros. Sigue practicando y sigue trabajando con nosotros.